nutricionista, pero parte de nuestro programa. Vamos con Isabel Astudillo. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Isabel, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Isabel, te escuchamos. Ya Hola, estás ¿cómo al aire, están? Isabel. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, súper bien. Oye, ¿Cuánto tiempo? contarte que estamos en vivo para para gran parte del Maule Sur, ¿eh? Así es que vamos a hablar un poquito Ya, de qué pasa con estas ansias de comernos absolutamente todo en el 18 de septiembre y aprovechar que te tenemos ahí en pantalla, preguntarte desde el punto de vista del mundo de la nutrición, ¿cómo ha sido esto de estar tanto tiempo en casa con la cuarentena? Hemos subido más de peso, yo por lo menos estoy igual de gordo que cuando era antes de la cuarentena, ¿eh? O sea que antes del coronavirus. Así es que no ha habido mucho, ni evolución ni involución. ¿Cómo estás, Isabel? sí, sí, el tema de la cuarentena a varios le ha afectado con el tema del peso. Hay que pensar también que estamos más sedentarios, que la rutina igual ha cambiado. En cierta forma, pasas mucho más sentado, acostado, entonces obviamente eso también te hace incrementar más peso. Y obviamente que es poco lo que puede salir, entonces tratas la mayoría asociamos el aburrimiento quizás como con comer más, entonces preparamos más cositas ricas, ¿cierto? Muchos que estuvieron, ahora están de chef y hacen pan, entonces, o pastelito, entonces igual influye. En el contexto del 18 de septiembre, a pesar de que no podemos salir a ninguna parte, pero esas 5 lucas que nos íbamos a gastar en un anticucho nos sale prácticamente un kilo de carne. Entonces, obviamente, vamos a Claro, tener se ahorra un quizás poco incluso más. más elementos para poder comer. ¿Cuál es el mejor consejo para comer sano y no sé si sano y saludable, pero por lo menos de forma equilibrada en estas fiestas patrias? Mira, lo importante es que por lo menos en estas fechas disfrutemos lo que es la comida, que generalmente es lo que te hace reunir para celebrar esta fecha, pero siempre tiene que ser como de una forma equilibrada. O sea, si tú quieres comer una empanada, si quieres comerte un choripán, siempre lo puedes hacer, pero siempre que sea de una forma equilibrada y moderada, ¿ya? Porque generalmente tu requerimiento calórico en estas fechas aumenta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para un hombre las calorías diarias van entre 2.000 y 2.500 aproximado. Para una mujer va entre 1.500 y 1.800. Y se supone que eso es para el día. Tú en una comida del 18 te lo comes prácticamente en un almuerzo o en una tarde, en el fondo, y sin contar las comidas que va a ser más tarde en la noche y el exceso de alcohol, todo eso va sumando. Entonces, por eso más que nada el exceso de cómo abusamos de las comidas que se transforman en calorías nos hace generalmente el aumento de peso. Obviamente, es una ingesta importante de comida, de carne, de empanadas, y todo calórico, helado de piña, terremoto, Sí, harta azúcar también, así es que hay una bomba gigantesca. Entonces te pregunto, Isabel, vamos a armar una pautita, a ver, ¿cómo sería un día ya. ideal desde el punto de vista de una nutricionista para una persona adulta, hombre, mujer y también niños? ¿Qué es lo que debiésemos comer aproximadamente en un día donde partimos celebrando en la mañana y terminamos a Sí. tipo 12, 1 de la noche más o menos, y nos vamos a acostar ahí? ¿Cómo sería una pauta más o menos así tentativa? Ya, lo principal es no saltarse comidas, es decir, si me voy a despertar en la mañana, no saltarme el desayuno quizás para comer más en el almuerzo. Este es un error que la mayoría de las personas cometen porque creen que a lo mejor dejando de comer ciertas horas les va a dar derecho a comer más. Y eso en el fondo igual es malo porque tú terminas comiendo el doble. Entonces lo principal es que partida, empieces en la mañana con tu desayuno normal, quizás podrías hacerlo un poquito más liviano, a lo mejor comer alguna fruta, quizás el pan no lo podrías comer y podrías reemplazarlo a lo mejor por algún yogur, un poco de cereal, etcétera. Y posterior a eso, en este caso la empanada, que generalmente se va a asociar como al almuerzo, va también mucho en el tamaño de las empanadas, ¿ya? La idea es por lo menos que si es que la van a hacer en la casa, que sean de un tamaño mediano a chico, ¿ya? Pero tampoco tan grande, porque en este caso ahí te estarías comiendo quizás doble porción, entonces lo ideal es que primero se vea el tamaño, ¿ya? Lo de la empanada en este caso pasaría a reemplazar la cantidad de empanadas en realidad es relativo.
¿ya? Pero lo que yo recomiendo es como una empanada, en este caso sería como al almuerzo. Empanada. Una Claro, solita y triste empanada. Oye, es que y ya para los niños. en el caso de los niños generalmente igual tú le vas a tener, por ejemplo, papas fritas, van a tener para picotear cosas dulces, estos pastelitos, etcétera. Entonces, lo ideal es que un buen tips es que tengas un platito donde le agregues todo lo que él va a querer comer, que le des a elegir, ya, ¿qué vas a comer? Quiero comer papitas, quiero comer a lo mejor un trocito de pastel, a lo mejor voy a querer comer una empanada, pero todo se lo des en un plato y en el fondo así, en cierta forma, lo vas a medir lo que él va a consumir. Para un adulto igual les puede ser una buena alternativa porque en cierta forma también nos da conciencia de qué tanto es lo que podemos llegar a comer. Y ya, Porque uno no se da cuenta de repente. claro, ya nos tomamos el tecito con el yogur en la mañana, muy dieciochero. Pasamos al almuerzo con una empanada, Isabel, y en la tarde, noche, yo creo que viene un El asado. asado. Sí, claro que sí. Sí, exactamente. Con el tema del asado no hay mayor relevancia si es que depende con qué la vas a acompañar, ¿ya? Si la vas a acompañar con papas mayo, le vas a agregar arroz y aparte tienes que tener ojo igual con las ensaladas, ¿ya? Porque generalmente lo que es choclo, las arvejitas y las habas no son ensaladas, sino que son hidratos de carbono, que es de la misma familia del arroz y las papas. Entonces, si la vas a consumir así y aparte le vas a agregar arroz, es como que estuvieras comiendo 2 veces una porción de cereal. O sea, hay que tener ojo con eso, con qué lo vas a acompañar. Pero si quieres comer una porción de papas mayo y agregarle arroz, no hay problema. Mira, entonces la carne da un poco, o sea, no da lo mismo, no te puedes comer 5 kilos de carne, pero la carne es básicamente proteína, se está a la parrilla, no tiene más grasa adicionada más allá de la que ya trae propiamente la pieza de carne, digamos. Exactamente. Y lo ideal es para la misma parrilla, porque generalmente estamos como picoteando en la parrilla. Lo ideal es que le agregues también vegetales. En este caso puede ser zapallo italiano, pimentón. Puedes ponerle también verduras que se puedan asar. Champiñones, como en cierta forma te evita que comas tanta carne. Básicamente para complementar ahí sea un poco más equilibrado el tema Sí. del asadito. Ahora, hemos hablado solamente de la comida, pero también la verdad es que el 18 de septiembre se caracteriza por tener una cantidad importante de bebestibles con un grado alcohólico también relevante. Pipeño, muy tradicional, terremoto. Sí. ¿De cuántas calorías estamos hablando más o menos en un terremoto que se ve tan tranquilito ahí en un vaso, pero tiene un montón de calorías, harta azúcar también? Sí, el terremoto de calorías exactas va a depender del porte, pero por lo menos va a ir entre unas 300, 600 calorías, porque igual vemos terremotos que son más grandes. Claro, un Y tienes que terremoto. pensar que, sí, depende del vaso, porque hay vasos grandes y hay vasos más chiquititos. Pero tienes que pensar que el terremoto igual es súper calórico porque lleva helado, y generalmente ese helado es la mayor cantidad de azúcar. El vino, que es dulce, también tiene azúcar, y dentro de los ingredientes que es la granadina, más azúcar. Entonces, por eso suele ser muy calórico. Oye, sí, mira, ya llevamos contada como 8.000 calorías. Yo creo que no vamos a llegar a buen punto con esto del asado. Bueno, pero preguntarte también, ¿cuánto, qué podemos hacer después ya pasamos las fiestas patrias, comimos asado todos los días, un terremoto cada uno? ¿Cómo podemos recomponer, digamos, enderezar nuestro camino en términos de buena alimentación después del 18? Después cuando estemos todos ahí arrepentidos, confesando nuestros pecados culinarios, cuando estemos el domingo en la tarde sigue diciendo, oh, parece que comí mucho asado, ¿ah? Y todo eso, y ahí La sufriendo. culpa. Bueno, siempre hay una forma de redimir los pecados, y ahí estás tú, Isabel, para decirnos qué tenemos que comer o cuántos días tenemos que dejar de comer para poder enrilar nuevamente nuestra alimentación y no sea tan dañino todo el consumo que realizamos en estas fiestas patrias. Bueno, lo fundamental posterior a las fiestas es primero tratar de hidratarse mucho, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol en cierta forma deshidrata, ¿ya?
Y también lo importante es los días posteriores, igual para las personas que realizan algún tipo de entrenamiento, que a lo mejor entrenen un poquito más intenso, o las personas que a lo mejor no entrenan, pero tratar de que por lo menos estén más activos esos días. En la misma casa, a lo mejor todo aumenta el gasto energético, el hacer aseo, si tienes mascotas, jugar con tu mascota, limpiar tu pieza, barrer, todo eso aumenta, entonces estén más activos. Bien, esas serían las recomendaciones. Y en términos de alimentación, quizás comida más liviana también, para no seguir También. recargando ahí la guata con asado, carne y todo lo demás. Sí, porque es muy común Mira, hablando de también que tu cámara, Isabel, es muy común también que los días posteriores los problemas digestivos que generalmente ocurren, porque hay que tener en cuenta que como aumenta el consumo de alcohol mezclado con las grasas, los típicos gastritis, dolores estomacales, intoxicaciones a veces también, entonces por eso hay que mantenerse hidratado y tratar siempre de tener a mano algún tipo de aguas calientes, infusiones que de cierta forma ayuda como a digerir un poco más la comida. de este programa, tienes también una consulta, tienes una página web, tú asesoras a las personas ahí en términos de nutrición. Cuéntanos un poco acerca de eso, cómo va tu área laboral ya más profunda y cómo lo has hecho con la pandemia también, porque evidentemente esto nos ha golpeado a todos de diferentes maneras. ¿Cómo te ha tratado esto del coronavirus en términos laborales, Isabel? Bueno, lo que yo empecé como nuevo con el tema de la pandemia fue hacer asesorías online, que antes no hacía, ¿ya? Y de todas formas igual sigo atendiendo presencial, pero ahora igual está un poquito complicado por las ciudades que están como en cuarentena, etcétera, etcétera. Pero he tenido muy buenos resultados con pacientes que a través de distancia se han atendido conmigo y es tan efectivo como una consulta presencial. Así que si están interesados me pueden contactar por la página, ahí salen todos mis medios de contacto y ahí yo les doy la información. Y al final no hay excusa para Sí, no cuidarse. Isabel, y en términos de hacerte otra pregunta también. Los niños, usualmente, hasta antes de la pandemia, comían en el colegio, básicamente, y es ahí donde muchos obtenían esta alimentación de la JUNAEP. Pero ahora llevan mucho tiempo en casa. Tú que tienes tanta experiencia en esto de la nutrición, ¿cómo nosotros podemos ir trabajando ahí con los niños el tema de la alimentación para que tengan una alimentación saludable, para que no se salten comidas y también por el tema económico, ¿no? Recordemos que la pandemia no nos ha golpeado solamente en temas de salud pública, sino que también económico, de lucas. Algunos tips chiquititos ahí para que uno diga, ah, mira, esto no se me había ocurrido antes, de cómo ir dando colación a nuestros hijos, pero que sean más saludables, no caer en el fideo todos los días, por lo menos en el Sí. fideo con vienesa o con ese tipo de cosas. Mira, los problemas que más he visto yo con niños que he atendido con el tema de la pandemia es que le ha cambiado los horarios. Y eso en cierta forma también altera un poco su rutina diaria porque se despiertan muy tarde, cerca del almuerzo, y se acuestan muy tarde. Entonces, como se duermen muy tarde, generalmente todo lo que es comida lo sobrecargan en ese horario porque se quedan con el teléfono, se ponen a ver películas, entonces de cierta forma lo que igual trato yo es de primero que traten de quizás que no se levanta a las 8 de la mañana, pero por lo menos que tenga un horario donde se pueda levantar y entre comillas mantener su vida de lo que era cuando estaba en el colegio. Súper. Entonces, claro, no tomar desayuno a las 3 de la tarde, porque si no, eso se va Claro. prolongando y extendiendo y finalmente terminan cenando como a las 1 de la mañana. Isabel, solamente agradecer por tu tiempo, por compartir siempre con nosotros información muy relevante. Recordemos que somos lo que comemos, así es que es importante obviamente ahí ir equilibrando un poco la nutrición, no por un tema estético, pero también por un tema de salud. Finalmente uno va acumulando ahí algunos problemillas respecto de alimentación no equilibrada, alimentación no saludable, hay nutrientes que son tremendamente importantes y no se pueden suplir. Sí, lo fundamental es por lo menos que obviamente que la pandemia a todos nos ha afectado con el tema de que nos ha cambiado nuestra rutina. Entonces siempre la ansiedad o estos temas depresivos lo vamos a asociar a comer más. Pero la invitación es que se empiecen a cuidar, que ya no pasa a ser tanto por un tema estético, sino que nada más por problemas de salud, ¿ya?
Siempre generalmente una mala alimentación de una edad muy pequeña, preescolar, por los estudios que han salido ya es muy común o muy sabido que esa persona cuando sea grande va a ser una persona con obesidad. Entonces, lo importante es que los hábitos se hagan o se establezcan desde pequeñitos, junto con la familia. Tomarle cariño a las frutas, ¿no? A los vegetales, entender ahí que es más sano muchas veces estar comiéndote una manzana si estás viendo monitos para los niños más chicos, en vez de estar ahí con un pote de papas fritas o de algún tipo de derivado de dulce, soufflés y todo eso. Isabel, que pases unas excelentes fiestas, disfruta harto, me imagino que tu asado va a ser muy pequeñito. Solamente ahí, contando las calorías, pesando la carne. Bueno, aún así que tengas unas felices fiestas y esperamos reencontrarnos muy pronto aquí en el set hablando de nutrición y lo importante que es para toda la familia Maulina. Que estés muy bien. Igual, muchas gracias por la invitación. Así que cualquier cosa estamos en contacto y nos vemos. Danos tus contactos, por favor. Me puede contactar a mi página www.nutricionistaiastudillo.cl y ahí los va a llevar directamente a todas mis formas de contacto, mi número de teléfono, correo, y ahí también tiene la forma directa si es que quieren hacer consultas para las asesorías online o presenciales. Súper. Isabel, en tu emprendimiento ahí asesorando a toda nuestra región cómo no convertirse en bolita. Excelente. Un abrazo, que tengas una excelente tarde, que estés muy bien. Igual, chao. Chao, chao. Bien, ahí Isabel Astudillo, yo voy a tener que devolver toda la carne que tenía. Las empanadas, porque una empanada por persona, Isabel. Una. ¿No será muy poquito? ¿Qué opina el señor productor Patricio Estrella? ¿Está bien una empanada por persona o no? Patricio dice, yo sigo al pie de la letra, nuestro productor, lo que dice la nutricionista. Multiplicado por 10, eso sí.